¿Alguna vez sentiste que todo a tu alrededor te controla y no puedes hacer nada? ¿Te has preguntado si es posible elegir cómo sentirte, aunque el mundo parezca en tu contra? ¿Y si pudieras dejar de sentirte víctima de las palabras o acciones de otros? En esta lección, descubrirás cómo recuperar el control de tus emociones y percepción. Un curso de milagros nos recuerda que no somos víctimas del mundo que vemos. Aprenderemos a transformar lo que nos afecta en oportunidades para crecer y sentir paz. Te enseñaré un cuento que muestra cómo incluso los comentarios hirientes pueden dejar de molestarte. Verás cómo aplicar esta lección a situaciones cotidianas como críticas, discusiones o decepciones. Usaremos ejemplos prácticos y hasta un toque de humor para que sea fácil de practicar. Al final comprenderás que tu libertad emocional está siempre en tus manos. La lección 31 de Un curso de milagros dice algo poderoso. No soy víctima del mundo que veo. En palabras sencillas, esto significa que aunque algo suceda afuera, tú decides si eso te afecta o no. Es como si estuvieras viendo una película. Los hechos aparecen en la pantalla, pero tú eliges si lloras, ríes o simplemente observas. Un ejemplo de esto. Imagina que alguien te critica en el trabajo o en la escuela. Tu reacción automática puede ser sentirte mal, enojarte o desanimarte. Pero si recuerdas la lección, puedes decir, no soy víctima de lo que veo. Esto no significa que ignores la realidad, sino que eliges cómo interpretarla. No soy víctima. Nos recuerda que no estamos atrapados en nuestras emociones ni en pensamientos negativos. Puede que a veces sientas que alguien controla tu estado de ánimo, pero la verdad es que tienes más control del que crees. El mundo que ves, tus amigos, familia, problemas o momentos felices, toma sentido según cómo tu mente los interpreta. Vamos a practicar esto ahora. Piensa en algo que te haya molestado hoy. Puede ser un comentario hiriente o una situación que no salió como esperabas. Respira profundo y repite. No soy víctima del mundo que veo. Visualiza una nueva manera de ver esa situación, como si estuvieras cambiando de gafas. Si lo haces varias veces al día, tu mente empieza a entrenarse para no engancharse con lo negativo. Un curso de milagros insiste en que nuestra percepción es moldeable. Si vemos peligro y problemas, eso percibiremos. Si elegimos ver aprendizaje y oportunidades, eso comenzará a aparecer. Para poner esto en práctica, la próxima vez que alguien te critique, en lugar de pensar, me hicieron sentir mal, puedes imaginar que esa persona también tiene un mal día, o que sus palabras son solo hojas que caen. Tú eliges si las atrapas o las dejas ir. Esta simple acción te da libertad emocional inmediata. El cuento de Leonardo y el árbol sabio. Para comprender cómo aplicar la lección en la vida real, vamos a contar un relato que nos ayuda a visualizarla mejor. Porque, como sabemos, un curso de milagros enseña con ejemplos prácticos y los cuentos hacen que todo sea más claro y entretenido. Había una vez un niño llamado Leonardo, que vivía en un pequeño pueblo cerca del bosque. Leonardo amaba jugar con sus amigos y explorar la naturaleza. Un día, en la escuela, su amigo Pedro le dijo que su dibujo no era bonito. Leonardo se sintió devastado, como si alguien hubiera apagado el brillo de su corazón. ¿Por qué Pedro fue tan cruel? Se preguntó Leonardo, sintiéndose atrapado en sus emociones. No puedo hacer nada para cambiar cómo me siento. Esa tarde, Leonardo fue al bosque buscando un lugar tranquilo para olvidar lo sucedido. Se sentó bajo un gran roble y, para su sorpresa, escuchó una voz suave que parecía salir del árbol. ¿Por qué estás tan triste, Leonardo? Preguntó el roble con una sonrisa sabia. Leonardo le explicó lo que había pasado. El roble respondió, ¿sabías que cada uno elige cómo ver lo que sucede? No eres víctima de lo que otros dicen o hacen. Tú decides cómo te afecta. Leonardo pensó un momento. ¿Quieres decir que puedo elegir cómo sentirme? Así es, dijo el roble. Las palabras de Pedro son como hojas que caen. Puedes dejarlas tocarte y luego irse, o puedes atraparlas y guardarlas. Tú decides. Leonardo cerró los ojos,
Respiró profundo y sintió cómo la tristeza se iba con el viento. Imaginó que el comentario de Pedro era solo una hoja pasajera. Desde ese día, cada vez que alguien decía algo que podría lastimarlo, recordaba el consejo del roble y se sentía libre. Un ejemplo de esto: si alguien en tu familia, escuela o trabajo te critica, puedes imaginar que sus palabras son hojas que caen. Tú decides si las recoges o las dejas ir. Repetir mentalmente: no soy víctima del mundo que veo. Refuerza este hábito. Para poner esto en práctica, hazlo con cosas pequeñas primero. Si un compañero de clase se burla de tu proyecto, imagina que sus palabras son hojas que flotan y di: no soy víctima del mundo que veo. Notarás que tu energía no se pierde en enojo o tristeza. Otro ejemplo: si una situación no sale como querías, imagina que tu perspectiva es como las gafas mágicas de Alicia, de la lección 30. Cambia el lente y observa la misma situación desde un ángulo que te dé paz y claridad. Si tu hermana se ríe de tu peinado por la mañana, repite: no soy víctima del mundo que veo. Y añade mentalmente: el mundo también necesita comedia. Ríete 5 segundos. Funciona. Si derramas tu café y piensas: hoy es un desastre, cambia la narrativa. Ups, experimento de arte moderno líquido. Tu mente se relaja y así un curso de milagros te enseña que incluso los tropiezos pueden ser divertidos si eliges verlo así. La lección 31 de Un curso de milagros nos recuerda que no somos víctimas del mundo que vemos. Esto significa que aunque sucedan cosas fuera de nosotros, siempre tenemos la capacidad de elegir cómo reaccionar y qué emociones permitir que nos afecten. Un ejemplo de esto: si alguien te critica, no tienes que dejar que su comentario determine tu día. Puedes verlo, procesarlo y soltarlo, como hojas que caen sin que te lastimen. Este simple cambio de percepción te devuelve libertad emocional. ¿Cómo aplicar la lección en la vida diaria? Conflictos y críticas. Si alguien te dice algo hiriente, respira profundo y repite mentalmente: no soy víctima del mundo que veo. Observa la situación desde la perspectiva de la fuente universal que habita en tu mente. Pregúntate: ¿qué aprendizaje puedo sacar de esto? Esta práctica te permite responder desde la calma en lugar de reaccionar impulsivamente. Decepciones y frustraciones. Cuando algo no sale como esperabas, recuerda que tu interpretación crea tu experiencia. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Visualiza la situación como una película. Puedes elegir mirar los errores y frustraciones o centrarte en lo que puedes aprender. La segunda opción activa tu poder de elección y reduce el estrés. Problemas cotidianos. Perder el autobús, derramar café o tener un mal día en el trabajo no son amenazas externas, son oportunidades para practicar la lección. Para poner esto en práctica, cada vez que algo te incomode, repite: no soy víctima del mundo que veo. Sonríe y busca un aspecto positivo, por pequeño que sea. Esto entrena tu mente a enfocarse en soluciones y no en dramas. Emociones negativas. Cuando aparezca tristeza, enojo o ansiedad, reconoce la emoción y luego haz un pequeño cambio de perspectiva. Imagina que estás viendo la escena desde arriba, como un observador. Esto ayuda a que tus emociones no te controlen. Rutina diaria práctica. Mañana, al despertarte, mira algo simple: una planta, tu taza de café, y di: no soy víctima del mundo que veo. Mediodía. Dedica entre 3 y 5 minutos a pensar en situaciones que te hayan afectado. Aplica la frase y visualiza nuevas interpretaciones. Noche. Repasa un momento difícil del día y visualiza cómo lo verías desde la libertad que te da esta lección. Si derramas algo, piensa: experimento de arte moderno en acción. Si tu jefe o profesor te critica, añade mentalmente: el mundo también necesita comedia. Si olvidas algo importante, di: prueba de memoria en progreso. Resultados mañana.
Estas pequeñas bromas mentales hacen que la práctica sea divertida y fácil de sostener, y ayudan a un curso de milagros a ser algo más que teoría, una herramienta práctica para la vida. Recuerda, tú decides cómo interpretar cada situación. Un curso de milagros nos enseña que la libertad emocional y la paz interior no dependen de lo que ocurre afuera, sino de cómo lo miramos desde nuestra mente. Cada pensamiento negativo puede ser transformado, cada crítica puede convertirse en aprendizaje, cada hoja caída puede pasar sin herirte. Vamos a practicar esto ahora. Elige algo que te haya molestado hoy. Repite la frase: no soy víctima del mundo que veo. Respira profundo y deja que tu mente transforme la experiencia. La práctica constante convierte esta lección en un hábito de paz, libertad y claridad. Nada más por hoy. Recuerda dar like y compartirlo para ayudar a difundir este conocimiento. Un abrazo y te espero en la próxima.